Buenos días, que el Señor les bendiga a todos, sean todos bienvenidos a la iglesia, damos a todos la bienvenida a este lugar. Antes de empezar y saludar, queremos enfatizar, por favor, si son tan amables, es un requisito, es una obligación también. Los teléfonos móviles, por favor, si los pueden apagar, sería ideal. Si no los pueden apagar porque están esperando alguna información importante de trabajo, familias enfermas, etcétera, les indicamos que los pongan en modo silencio, por favor, si son tan amables, para evitar sonido, para evitar distracciones, para evitar interrupciones, porque hemos venido a adorar al Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y ese Dios vivo se merece toda nuestra atención y eso también requiere despojarnos, aunque sea por esta hora y media, de esos aparatos que nos quitan la atención a nuestro Señor. Quiero darle la bienvenida a todos, pero en especial a 3 personas que han entrado hoy, que son muy conocidas de la iglesia. Sus nombres son Kiko, Ezequiel y Isabel. Si se pueden poner de pie para que la iglesia los pueda ver y saludarlos. Sean los 3 bienvenidos a la iglesia. Le damos las gracias al Señor por sus vidas. Gracias, se pueden sentar. Y como decimos también, ¿verdad? Pues todos los demás sean bienvenidos. Me gustaría que antes de orar pudiéramos leer una porción de la palabra. Antes de empezar el culto y la alabanza, si son tan amables, buscan en sus Biblias el Salmo 150 y nos ponemos de pie para leerlo. El Salmo 150 y de pie juntos vamos a leer este precioso Salmo que se encuentra al final de este precioso libro de los Salmos. El Salmo 150. Y puestos de pie, decimos: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Oramos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias, bendito Padre, por esta oportunidad que nos regalas de poder estar aquí, Señor, unos cuantos de tus hijos, amigos y visitantes para adorar y bendecir tu nombre. Queremos hacerlo con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre amado, que tú apartes de nosotros toda preocupación, toda cosa que pueda molestar y enturbiar, Señor, nuestra relación contigo en este momento, Señor. Queremos agradarte como tu cuerpo. Queremos, Señor, que tú nos perdones por todos los pecados que hemos cometido, Señor. Y queremos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad en esta mañana preciosa que tú nos das. Gracias por todos los que estamos aquí. Te pedimos por aquellos que se encuentran en sus trabajos o enfermos, Señor, para que tú les des su porción en esta mañana. Y también te pedimos, Señor, por aquellos que están fríos y apartados de tu presencia, Señor, que tú los traigas con lazos de amor, Señor, y que todos juntos podamos exaltar y bendecir tu nombre. Padre Celestial, mientras esperamos tu gloriosa venida, Señor, nos quedamos aquí alabando y glorificando tu nombre y recordando, Señor, cuán maravilloso eres, pues en la cruz del Calvario tú lo diste todo por nosotros. Al que vive y reina por los siglos de los siglos, adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues ya no se sienten, quédense de pie porque vamos a empezar a alabar al Señor. Amén. Como decíamos, alabamos a Dios en su santuario, le alabamos en su poderoso firmamento, se lo cantamos a Él. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en su firmamento, alabadle por sus proezas, alabad conforme a su grandeza, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su firmamento, alabadle por sus proezas, alabad conforme a su grandeza. Alabad al Señor, alabad al Creador,
El Señor está vivo y tú también. Así que si está vivo, dice que todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabémosle. Amén. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Pablo y Silas estaban en la cárcel y juntos alababan al Señor. Pablo cantaba mientras Silas oraban, pero ambos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi 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 Señor. De las cosas que se dice en ese capítulo de Hechos, donde Pablo y Silas se encontraban en la cárcel de Filipo, es que el carcelero esa noche creyó en Cristo Jesús, porque supo que Cristo lo amaba. Y eso lo saben los niños también, Cristo me ama. Así que vamos a invitar a todos los niños a que vengan aquí adelante con sus maestras para cantar este precioso corito que se titula Sí, Cristo me ama. Amén. Cristo nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Lo decimos nosotros, pero lo dice la palabra del Señor también. Se lo cantamos. Cristo me ama, yo lo sé, pues la Biblia dice así, que los niños son de él y
niños se pueden sentar, también la congregación. Mi amor, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera Él me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. De tal manera Él me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, muerte fue porque Él me amó. Era Él me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, que por su amaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. De tu amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, por habernos amado tanto que entregaste a tu Hijo unigénito, Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Gracias
porque no hay forma, Señor, en la que podremos pagar tal amor tan grande, tan maravilloso, tan perfecto, tan puro, tan santo, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que gracias a ese amor ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Gracias por ser el único camino, la única verdad. Señor, gracias porque eres, Señor, nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra que va a ser abierta y expuesta en esta mañana. Queremos, Señor, escucharla, queremos ponerla en práctica. Queremos, Señor, que entre en nuestros corazones, en nuestras mentes y ya no salga, sino que sea parte de nuestro ser, Señor, de nuestro carácter. Gracias por ese precioso manual de instrucciones que tú nos das, tu palabra, la Biblia, Señor. Y gracias porque a través de ella podemos caminar por ti y para ti, Señor. Gracias por todo te damos en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Los niños pueden pasar a la guardería y damos paso a nuestro hermano. Hola, hola, muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Es un gozo estar aquí en esta mañana. Queremos seguir alabando a nuestro Dios en esta ocasión abriendo su palabra. Darle gracias a Dios porque estamos aquí en esta mañana, porque podríamos estar en otro lugar. Pero si estamos aquí es porque necesitamos de nuestro Dios. Me alegra mucho ver caras nuevas, también ver allí a Isabel, Ezequiel, a Kiko. Darles la bienvenida, que el Señor les bendiga. Ellos estuvieron aquí por muchos años en nuestra iglesia y es un gozo tenerlos también en esta mañana. Y a todos es un gozo de verdad verlo y tener esa comunión unos con otros. La verdad que eso es parte del paquete de la salvación, el gozo de podernos encontrar unos con otros para compartir juntos como hermanos. Bien, mis hermanos, en esta mañana quiero un mensaje que quiero traer y quiero empezar dando el título de este mensaje y lo he titulado así: Alcemos nuestros ojos para ser salvos. Y ya lo comprenderemos, al final del sermón comprenderemos por qué este título. Alcemos nuestros ojos para ser salvos. Y vamos a ubicarnos allí en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 21. Pero antes de poder adentrarnos en el texto que hoy vamos a estudiar, yo quiero compartir algunas ideas que nos van a ayudar de verdad a comprender mejor el sermón. Yo sé que muchos, mis hermanos, yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado que uno aprende mucho más por las acciones, que uno aprende mucho más por el ejemplo que por las palabras, ¿verdad? Eso lo hemos escuchado muchas veces y es verdad, mis hermanos, porque miren, mis hermanos, déjenme decirles que aún los malos ejemplos son de mucha ayuda para nosotros, porque esos malos ejemplos nos van a hacer muchas veces ver el camino más claro por donde nosotros tenemos que andar, por el camino que nosotros tenemos que tomar. Así que esos malos ejemplos también nos sirven muchas veces. Y eso es lo que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, nos dice, porque allí Pablo comenta algo de lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Él comenta algo del pueblo de Israel, que cuando el pueblo fue sacado de Egipto y llevado al desierto, él hace referencia a eso que vamos a estudiar hoy. Yo quiero que vayamos allí, aunque este no va a ser mi texto base, yo quiero que vayamos allí a 1 Corintios 10 para que nosotros veamos lo que Pablo también nos dice acerca de lo que vamos a estudiar hoy. 1 Corintios 5, capítulo 10. 1 Corintios 10 y leemos desde el versículo 5 al 12. Amén. Dice el apóstol Pablo: sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo, vean ustedes, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes.
ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron, otra vez dice Pablo, como ejemplo, y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Amén. Bien, noten mis hermanos que Pablo, el apóstol Pablo, aquí en Primera de Corintios, nos dice que las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel allí en el desierto fueron escritas como un ejemplo para nosotros, y fueron cosas malas, pero fueron escritas como un ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos aprender de su mal ejemplo. Y no caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron. Y es por eso, iglesia, que yo quiero en esta mañana que al estudiar este texto de Números capítulo 21 y que podamos reflexionar en ellos, nosotros podamos ver que todas estas cosas y todas estas incidencias que sucedieron allí en el desierto, nosotros podamos reflexionar en ellas y podamos, mis hermanos, traer de este texto de Números, traer muchas enseñanzas a nuestras vidas. Amén. Así que vamos a leer el pasaje que vamos a ver hoy, que Pablo comenta también aquí en Primera de Corintios, y nos ubicamos en Números, capítulo 21, versículo, vamos a leer de los versículos del 4 al 9. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Yo lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice, partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba la serpiente de bronce, vivía. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de abrir tus santas escrituras, Señor. Hoy podemos meditar en ellas, oh Señor, y queremos, Señor, que esta enseñanza, Señor, de Números 21, Señor, sea edificando nuestras vidas, oh Señor. Trae enseñanzas a nuestras vidas, oh Dios Santo. Te pido, oh Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo sea con el predicador y también con los predicados en esta mañana. Necesitamos, Señor, de ti, Señor. Necesitamos que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que tu palabra en esta mañana traiga bendición para nuestras vidas, oh Dios Santo. Que tu palabra traiga cambios, oh Señor. Que tú nos ayudes cada día, Señor, a fortalecernos en ella, Señor. Y que esta palabra, sobre todo en esta mañana, Señor, traiga salvación, Señor, para aquella persona que está en este lugar y no ha tenido un encuentro personal contigo, Señor Jesucristo. Oramos, Señor, por tu palabra en esta mañana, para que sea, Señor, abundando en nuestras vidas, que sea atesorada en nuestros corazones y que sea puesta por obra y compartida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. No sé si se fijaron, mis hermanos, que en el texto de Primera de Corintios que nosotros también leímos, noten ustedes que Pablo menciona allí que en un momento dado el pueblo de Israel provocó al Señor y que el Señor envió serpientes al pueblo. Y esto es lo que nos dice también Números 21. Pero también quiero, mis hermanos, que notemos lo que pasa justamente antes de este episodio, antes de esta escena. Vean ustedes lo que está pasando. Israel estaba disfrutando de un buen tiempo. Israel estaba gozándose de una buena victoria.
Cuando leemos del versículo 4 en adelante nos narra esto que pasó, pero si leemos de los versículos del 1 al 3 nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, lo que está ocurriendo. Así que fíjense los versículos del 1 al 3 para que nosotros veamos el contexto de lo que ha pasado antes y por qué ellos actúan de esta manera. Dice el versículo 1 del capítulo 21, dice, cuando el cananeo y el rey de Arad, que habitaban en el Neguev, oyó que Israel subía por el camino de Atarín, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo, si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos, e Israel destruyó por completo a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Horma. Vean ustedes, ellos estaban disfrutando de una victoria que el Señor les había dado. Y vean, mis hermanos, que Israel acaba de obtener una buena victoria. Y dice el texto que ellos hacen voto al Señor, es decir, ellos oran al Señor, el Señor les responde, y ellos sabían, mis hermanos, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel sabía que esa victoria que ellos habían obtenido no era por sus propias fuerzas, no era por su poderío, sino que era el Señor quien les había dado esta victoria. Entonces nosotros podemos ver, mis hermanos, que en este tiempo en que estaba Israel, un tiempo de gozo, un tiempo de regocijo nacional por esta victoria ante el rey de Arad, un tiempo, mis hermanos, en el cual habían pasado también una situación muy difícil. Ellos en ese momento claman a Dios, Dios les responde, les da la victoria, y por tanto, mis hermanos, era un momento de mucho gozo para el pueblo de Israel. Pero también, mis hermanos, era un tiempo bueno, era un tiempo propicio para alabar a nuestro Dios. Era un tiempo propicio para darle gracias a Dios. Y eso era, mis hermanos, lo que se esperaba del pueblo de Israel. Que después de esa victoria alabaran a Dios, que después de esa victoria, mis hermanos, le dieran honra y gloria a Dios, que después de esa victoria el pueblo de Israel alabara a su Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Todo lo contrario. Sucede todo lo contrario. Fíjense, mis hermanos, que después de esa victoria, ellos comienzan a quejarse. Ellos comienzan a quejarse y dice la palabra aquí en la versión Reina Valera, la versión Biblia de Américas, que ellos se impacientan, o sea que no tuvieron paciencia. Ellos se impacientan y se quejan contra Dios, y no solamente contra Dios, sino que también se quejan contra el liderazgo, se quejan contra Moisés. Y no solamente eso, como por si fuera poco, ellos también se quejan del alimento que Dios les proveía a diario. Se quejan del maná. Se estaban quejando del maná y comienzan a lamentarse unos a otros, ¿verdad? De por qué Dios los sacó de Egipto, y se lamentan de no tener agua. Dice el texto que se lamentan de no tener agua y no tener comida, lo cual era una mentira. Porque ellos habían sido provistos de agua, ellos habían sido provistos de comida, pero ahora ellos también, fíjense mis hermanos, ellos expresan que detestan, que están detestando ahora, que no les gusta el alimento que Dios les había provisto por muchos años, el maná. Miren mis hermanos, este año, como iglesia, vamos a cursar una asignatura de Moclan que se llama el Antiguo Testamento 1, y vamos a estudiar mucho este libro de Números. Vamos a estudiar mucho el libro de Números, y vamos a ver en el libro de Números que una de las razones principales por las cuales este libro de Números es muy importante para los creyentes hoy en día, mis hermanos, es porque todos los relatos que nosotros encontramos en el libro de Números se parecen mucho a nuestras vidas. Se parecen mucho a nuestras vidas diarias. El pueblo de Israel se encuentra en un momento, miren mis hermanos, que parece un momento de mucho gozo, parece el momento en que nosotros, los creyentes, vivimos actualmente.
que unas son de cal, otras son de arena, unos momentos de victoria, unos momentos de gozo, pero también unos momentos difíciles en nuestras vidas. Y ellos habían sido liberados de Egipto. Pero miren mis hermanos, ellos todavía no habían llegado donde tenían que llegar. Ellos no habían llegado a la tierra prometida. Y ellos van precisamente camino a la tierra prometida. Y mientras tanto, mis hermanos, Dios les había puesto en el desierto. Dios los había sacado de Egipto, los había puesto allí en el desierto. ¿Y por qué? Porque Él quería hacer una obra en la vida de este pueblo de Israel. Y dice Deuteronomio 8:2, el motivo por el cual Dios los sacó al desierto. Dice Dios, el Señor, allí en Deuteronomio 8:2, dice, yo te he traído al desierto para humillarte, para probarte y para ver lo que había en tu corazón. Ese fue el motivo por el cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó en el desierto. ¿Para qué? Para humillarlo, para probarlo y para poder, mis hermanos, ver qué era lo que ellos realmente tenían en su corazón. Y así estamos nosotros, mis hermanos. Nosotros estamos aquí, mis hermanos, mire, como decía hace 2 domingos, estamos de tránsito. Nosotros estamos aquí de paso. Nosotros hemos sido liberados, escúcheme bien, hemos sido liberados del poder del pecado y vamos también como ellos camino hacia la tierra prometida, hacia nuestra tierra prometida, hacia la presencia de Dios, donde tú y yo, mis hermanos, vamos a disfrutar de un reposo eterno, donde vamos a vivir con Él por toda la eternidad. Pero, mientras tanto, mis hermanos, Dios nos tiene aquí abajo, a este lado de la gloria. Dios nos tiene aquí en Lanzarote, unos en Gran Canaria, donde tú quieras que estés, pero Dios nos tiene precisamente como el pueblo de Israel, nos tiene todavía aquí para humillarnos, para probarnos y para que Él pueda, mis hermanos, exponer lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y todo eso para qué? Con el único propósito, iglesia, de poder forjar en nosotros la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Así que, mis hermanos, los relatos que nosotros vemos del pueblo de Israel en esta travesía por el desierto se parecen mucho, mucho a las experiencias que nosotros tenemos en nuestras propias vidas. Son muy similares, mis hermanos, porque mire, así mismo pasa con nosotros. Note, mis hermanos, mire que después de la victoria frente al rey de Arad, que nosotros acabamos de leer, ellos comienzan a impacientarse. Se llenan de desánimo, se desaniman allí en el desierto. Y no solo eso, se vuelven inconformes, se vuelve un pueblo inconforme y comienzan a murmurar de Dios mismo. Y vean las razones que ellos dan, vean sus argumentos. Dice el texto que ellos tenían que pasar por Edom. Y dice el versículo 4 que tuvieron que ir por el camino del Mar Rojo y rodear la tierra de Edom. Es decir, que sus planes era pasar por Edom, pero ahora Dios les dice, no, ahora tienen que rodear el Mar Rojo, tienen que pasar por el mar, o sea, rodear el Mar Rojo y pasar Edom, pero por sus alrededores. Rodear Edom. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estos cambios? Bueno, ellos iban a la tierra prometida, recuerden, ellos tenían que pasar por Edom, que era un pueblo conocido, pero para evitar pasar por ahí, para evitar pasar por Edom y evitar otro conflicto y evitar otra guerra con la población de Edom, con el pueblo de Edom, ellos sabían, mis hermanos, ellos habían pedido permiso al rey de Edom y el rey de Edom les había dicho, no, por aquí no pueden pasar. Si ustedes pasan por aquí, los voy a atacar. Entonces se decide rodear Edom, irse por el Mar Rojo y rodear la tierra de Edom.
Entonces, Moisés y el liderazgo toman esta decisión de rodear la tierra de Edom para evitar la guerra, para evitar otro conflicto. Entonces el pueblo que está a cargo de Moisés, que está a cargo del liderazgo de Moisés, dice la palabra de Dios que se impacientó. Y humanamente, mis hermanos, mire, humanamente hasta cierto punto nosotros los podemos entender. Podemos entender al pueblo en esta situación, mis hermanos, porque mire, ellos ya tenían 38 años, hasta este punto, tenían 38 años caminando por el desierto. Están caminando por el desierto, van camino a la tierra prometida, y ahora les dicen que tiene que haber un desvío, que en vez de seguir recto, ahora tienen que desviarse. Y humanamente, mis hermanos, digo que ahí en ese momento los entendemos, porque ya llevamos 38 años caminando. Y ahora tenemos que caminar mucho más de lo que ya hemos caminado antes, ahora tenemos que caminar mucho más. Y esto, mis hermanos, recuerden que esta no era la generación que salió de Egipto. Esta no era la generación esforzada y valiente que salió de Egipto. Esta es esa generación ya casi toda había muerto en el desierto. Esta es una nueva generación. Ahora son los hijos de ellos los que van por el desierto, los hijos de los que salieron de Egipto. Pero ellos, mis hermanos, dice allí el texto, que están impacientes, que están ansiosos por llegar a la tierra prometida, normal. Ya van 38 años caminando, quieren llegar a la tierra prometida, ellos quieren ver las cosas que Dios les ha prometido, ellos quieren, mis hermanos, que todas aquellas promesas que Dios les ha dado, ellos quieren verlas hechas realidad. Y así somos nosotros también, mis hermanos. Nosotros somos así también. Nosotros queremos que las cosas sucedan. Queremos que todas las cosas y las promesas que Dios nos ha dado, que Dios nos ha prometido, nosotros queremos verlas. Amén. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos impacientamos en el camino. Y cuestionamos a Dios. Cuestionamos muchas veces los cambios de rumbo que Dios nos hace en nuestras vidas. Esos cambios de planes que muchas veces Dios hace en nuestra vida, muchas veces los cuestionamos, porque muchas veces no los entendemos. Bueno, pero diría el pueblo de Israel, bueno, pero si Dios nos acaba de dar la victoria contra el rey de Arad, si acabamos de conquistar ese pueblo de Arad, ¿por qué también no nos da la victoria sobre Edom? ¿Por qué no tenemos esa victoria contra Edom? ¿Por qué ahora tenemos que bordear a Edom? Si podemos vencerlos también. ¿Por qué? Y Dios les dice, no, yo tengo otro plan. Yo tengo otro plan para ustedes. Y uno se imagina que el pueblo de Israel, la respuesta de ellos sería, bueno, pues nuestro Dios sabrá. Él es soberano. Él sabe mejor que nosotros lo que va a pasar en nuestras vidas y en nuestro caminar antes de llegar y incluso al llegar a la tierra prometida. Él mismo nos sacó de Egipto y Él mismo nos ha conducido por este desierto 38 años y aquí estamos de pie, aquí seguimos vivos. Así que el mismo Dios nos sabrá conducir seguros hasta la tierra prometida. Nosotros esperamos que esa sería la respuesta del pueblo de Israel. Pero ellos no dijeron eso. Esas no fueron sus palabras. Dice que ellos se impacientaron, se quejaron del maná, dijeron del maná, mire, algo que hasta ahora, hasta ese momento, ellos no habían dicho. Dijeron que era un alimento miserable y que lo detestaban. Y miren, mis hermanos, esa queja, esa murmuración, no era la primera vez que ocurría en el pueblo de Israel. ¿Y saben por qué? Porque eso es un mal, mis hermanos.
Eso es un mal que está sembrado en el corazón humano. La queja, la murmuración. Eso es algo que nosotros traemos de fábrica. Eso es algo que viene con nosotros en el corazón humano. Es un mal que está sembrado también en nuestros corazones, no solamente en el pueblo de Israel, en nosotros también. La queja, la murmuración contra lo que Dios ha dispuesto, contra lo que Dios ha dicho. Eso es algo normal en nosotros. Y esta ocasión, mis hermanos, miren, esta ocasión es la séptima ocasión que ellos se quejan en el libro de Números. Ellos ya se han quejado antes. La primera queja la encontramos en número 11 porque se quejaban por la falta de carne. Se quejaron porque no tenía carne. Vale, pues Dios les envía carne hasta que se hartaron de la carne. Luego nosotros vemos en número 12 cómo Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, se quejan del liderazgo, se quejan de Moisés y le critican por haberse relacionado o por haberse casado con una mujer cusita. Luego nosotros vemos más adelante en números 14 que ellos ven de lejos la tierra prometida, envían 10 espías, y estos espías cuando regresan, el reporte que dan es, ¿qué va? Para allá no vayamos. No. Esa gente es muy poderosa. Esa gente son grandes. Son muy grandes y fuertes. Para allá no, ni lo pensemos. Nos van a matar. Y Dios les dice, ¿por qué desconfían de mí? ¿Por qué dudan? ¿Por qué se inquietan? Yo estoy con ustedes, les dice Dios. Y a partir, mis hermanos, fíjense que a partir del capítulo 14, de ese capítulo 14, capítulo de los 10 espías, a partir de ese capítulo 14, Dios les dice, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. A partir de ahí les dice, ustedes no van a entrar a la tierra prometida, van a entrar sus hijos, pero ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Luego nosotros vemos en número 16 que se vuelven a quejar y allí encontramos la famosa rebelión de Coré. Cuando Coré, Datán y Abirán hicieron como una revuelta allí y se rebelaron contra Dios. En número 16:41 se vuelven a quejar contra Moisés y Aarón, contra el liderazgo de Israel. En números 20 vuelven y se quejan porque no hay agua en Cades. Se quejan porque no hay agua y Dios les da agua, unas cataratas de agua, para que se hinchen a beber agua. Y en números 21, el pasaje que estamos leyendo hoy, ellos estaban en desacuerdo, ellos estaban inconformes, porque el camino que Dios, escúcheme bien, porque el camino que Dios había dispuesto para ellos, porque la provisión que Dios les había dado hasta ahora, el maná, les parecía detestable. Ya no querían más maná. Ahora les parecía un alimento detestable. Al punto, mis hermanos, fíjense ustedes, al punto de llamarlo un alimento miserable. Hasta ese punto llegaron. Y como nota interesante, mis hermanos, miren, la raíz de esta palabra miserable es la misma raíz que se usa para la palabra maldito. Entonces, mis hermanos, es como si ellos hubiesen dicho, este maldito alimento. Así le llamaban ahora al maná. Y así es el corazón humano, mis hermanos. Así es el corazón humano. Es rebelde. Es ingrato. Cuestiona los caminos de Dios. Muchas veces no vemos la provisión de Dios. No la vemos. Y peor aún, muchas veces hasta nos quejamos. Y estamos convencidos muchas veces, mis hermanos, mire, somos tan rebeldes, mis hermanos, el corazón del ser humano es tan rebelde que muchas veces nosotros llegamos a creer, mis hermanos,
que nosotros tenemos mejores opciones, que tenemos mejores planes, que tenemos mejores alternativas para nuestras vidas que las que Dios tiene para nosotros. ¿Mm? Pensamos que los planes que nosotros tenemos son mejores que los que Dios tiene para nosotros. Así es el corazón humano, mis hermanos. Y así es nuestro corazón. Nosotros, por tanto, mis hermanos, mire, no somos muy diferentes a ese pueblo de Israel en el desierto. No somos muy diferentes a ellos. Porque nosotros con frecuencia, mis hermanos, desconfiamos de Dios. Desconfiamos de la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Muchas veces dudamos de su amor, de su bondad y su misericordia. Dudamos, mis hermanos, mire, y lo digo con vergonzosa frecuencia, dudamos de la bondad de nuestro Dios. Y la forma como nosotros manifestamos todo eso, mis hermanos, es que nosotros vamos por la vida murmurando contra lo que Dios ha dispuesto para nosotros. Así es como nosotros respondemos. Y mire, mis hermanos, nosotros pensamos muchas veces, mire, que quizás nosotros somos víctimas de nuestras circunstancias. Muchas veces la gente dice eso. Es que somos víctimas de nuestras circunstancias. Y no reconocemos, mis hermanos, escúcheme bien, no reconocemos que Dios es quien orquesta todo en nuestras vidas. No reconocemos que Dios es el que tiene el control de todo lo que pasa, absolutamente de todo lo que pasa en nuestras vidas. Y nos vemos, mis hermanos, como les digo, nos vemos como víctimas de nuestras circunstancias. Nos vemos muchas veces víctimas de las cosas que nos suceden en nuestras vidas. Y no nos vemos realmente como lo que somos, objetos del amor de Dios. Amén. Eso es lo que tú y yo somos, objetos del amor de Dios. Así que, mis hermanos, mire, la queja de Israel no es por su situación, no es por lo que ellos estaban pasando, porque estaban pasando momentos difíciles, sí, no lo podemos negar, son tiempos difíciles, como también son difíciles muchas cosas que nos suceden a nosotros en nuestras vidas, circunstancias que nosotros pasamos en nuestras vidas. Pero noten, mis hermanos, que esa queja viene de un corazón orgulloso, viene de un corazón rebelde, de un corazón ingrato, de un corazón, mis hermanos, mire, malagradecido, de verdad, y lo podemos llamar de esta manera, un corazón malagradecido y rebelde, y sobre todo, mis hermanos, mire, de un corazón que desconfía de Dios, porque no estaban confiando en su Dios. Y es verdad, mis hermanos, mire que ellos en Egipto, pues tenían algunas facilidades, es verdad. En Egipto tenían algunas facilidades, pero eran esclavos, que no se nos olvide, seguían siendo esclavos. Y ahora ellos están en el desierto, y es verdad, carecen de algunas cosas, hay cosas que no tienen, pero mire, ¿saben qué, mis hermanos? Ellos cuentan con la protección de Dios. Cuentan con la protección de Dios. Cuentan con la nube de día, cuentan con la columna de fuego en la noche para alumbrarles y para que no les diera frío. Cuentan con eso, mis hermanos. Cuentan con la dirección, con la guía de Dios. Y sobre todo, mis hermanos, ellos contaban con la esperanza de Dios que un día iban a entrar a la tierra prometida. Amén. Y esa era la promesa de Dios. Mire, mis hermanos, tenemos que recordar, escúcheme bien, tenemos que recordar que no se nos olvide, mis hermanos, que esto nunca se nos olvide. Yo creo que nosotros diariamente tenemos que recordar, mis hermanos, para no ensoberbecernos como el pueblo de Israel, tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios, de dónde nosotros estábamos, de dónde nos sacó Él y dónde estaría yo, mis hermanos, dónde estaríamos nosotros, mis hermanos, si no hubiese sido por la misericordia de Dios. ¿Dónde estaríamos nosotros? Que no se nos olvide, iglesia, de dónde nos sacó nuestro Dios.
y que podamos apreciar, mis hermanos, y darle gracias a Dios y decirle, mire, Señor, gracias por lo que nos has dado. No importa el desierto, Señor, gracias, porque tu presencia está conmigo, porque tú estás conmigo, Señor. Amén. Pero ellos no tuvieron esa actitud. Ellos comenzaron a cuestionar, comenzaron a quejarse, a despreciar la provisión de Dios. Comenzaron, mis hermanos, mire, realmente no apreciaron la fidelidad de Dios. ¿Y saben qué, mis hermanos? Eso fue muy serio para Dios. Dios había pasado muchas cosas en su misericordia y en su gran amor y en su paciencia. Había pasado muchas cosas. Pero esto, mis hermanos, esto fue muy serio para Dios. Y digo, mis hermanos, que fue muy serio para Dios, porque en el versículo 6, fíjense ustedes, dice que el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Mucha gente murió. Es decir, mis hermanos, que esta gente se rebeló contra Dios y dijo el maná, y dijo que el maná era detestable, que el maná que Dios le daba era detestable. ¿Mm? Y fíjense, mis hermanos, que Dios, sin mediar palabra, vean ustedes, Dios sin mediar palabra, sin decir nada, sin advertirles, porque en otras ocasiones les había advertido, pero en este caso sin decirles nada, sin advertirles nada, envía serpientes abrasadoras. ¿Mm? Vean ustedes lo serio que fue esto. ¿Mm? Y este término, serpientes abrasadoras, la Reina Valera lo traduce como serpientes ardientes, ¿verdad? Usted lo tiene ahí como serpientes ardientes. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como serpientes venenosas. Y lo que se entiende allí, mis hermanos, es que era una serpiente cuyo veneno producía una inflamación tan grande y esa inflamación producía a su vez una fiebre tan grande, una fiebre tan fuerte, mis hermanos, que la persona que era mordida por estas serpientes se sentía como que si estuviera quemándose por dentro, como si estuviera quemándose. Y hay venenos así hoy en día, hay serpientes así. Ahora bien, mis hermanos, recuerden también que ellos estaban en el desierto. Ellos estaban, imagínense el calor allí en el desierto. Ellos estaban en el desierto, así que tendría que ser peor el efecto de ese veneno. Y así como en el pasado, mis hermanos, fíjense ustedes, así como en el pasado Dios ha usado elementos naturales, pero los usaba, mis hermanos, de una manera, mire, poco común. Ustedes recuerdan, mis hermanos, cuando Dios envía esa plaga de ranas a Egipto, Él envía esa plaga de moscas, esa plaga de piojos. Eran ranas normales, eran piojos y moscas normales. Dios las envía a Egipto, eran animales, insectos naturales, pero los envía, mis hermanos, mire, en grandes cantidades. Las envía en grandes cantidades. ¿Mm? Y aquí pasó lo mismo. ¿Mm? Eran serpientes normales. ¿Mm? Quizás serpientes que en esa región eran comunes, pero noten, mis hermanos, que Dios las concentró todas allí. Concentra todas esas serpientes allí, como si fuera una especie de plaga. Y ahora Dios no las envía a Egipto, sino que las envía a su pueblo, a Israel. Y nos dice el versículo 6 que muchos murieron. No sabemos cuántos murieron. No nos dice allí el texto cuántos murieron, pero fueron muchos los que murieron. ¿Mm? Pero no solamente, mis hermanos, fíjense bien, no solamente pensemos en los que eran mordidos por las serpientes o en los que murieron. Pensemos también, mis hermanos, en la angustia y en la desesperación de las personas que no habían sido mordidas todavía por las serpientes. Por las personas que todavía la serpiente no las había mordido. Mire, déjenme decirles, yo le tengo mucho miedo a las serpientes. De verdad, son animales. Yo entiendo que hay muchas personas que les gustan las serpientes, incluso tienen en su casa serpientes y les gusta, pero yo detesto las serpientes. Yo en Venezuela viví en una zona que es el llano, viví en el estado de Barinas,
que eso es llano, y habían serpientes, y les tenía mucho miedo, de verdad. Pero imagínense ustedes, mis hermanos, de verdad, volviendo al texto, imagínense estas serpientes metiéndose a las tiendas, a las cabañas del pueblo de Israel, a sus tiendas, metiéndose en las camas, en los baños, porque esas van buscando el calorcito. Y aquellos, mis hermanos, que no habían sido mordidos por serpientes, mire, tenían que estar con mucho miedo, tenían que tener mucho miedo. Y si esto duró muchos días antes de que el pueblo fuera a Moisés a pedirle que intercediera por ellos, yo me imagino, mis hermanos, que esta gente no habrá dormido. Porque ¿quién duerme así? Díganme ustedes. ¿Quién duerme así sabiendo de que una serpiente puede encontrármela ahí al lado de la cama? O que voy al baño y me la puedo encontrar ahí en el váter. ¿Quién duerme así, de esa manera? Y yo me imagino la preocupación de eso, que si una serpiente se mete en mi cama o en mi habitación. Pero mire, mis hermanos, déjenme decirles algo, mire. Ante esas situaciones de angustia, ante esas situaciones de preocupación, de desesperación, cuando mis hermanos, mire, tú y yo estamos así, en ese momento, mis hermanos, de verdad, y es triste, pero en ese momento es cuando más nosotros acudimos a Dios, ¿o no? Es cuando más nosotros acudimos a Dios. Y dice el versículo 7, vamos ahí al versículo 7, dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite la serpiente de entre nosotros. Y dice allí el texto, el versículo 7, y Moisés intercedió por el pueblo. Noten, mis hermanos, mire, que el pueblo de Israel, después de recibir, porque esto fue un juicio de Dios, después de recibir el juicio de Dios por su pecado, mire, el pueblo abrió los ojos. El pueblo despertó. Ellos entendieron realmente que habían hecho mal contra Dios, que habían pecado contra Dios. Y eso es importante, mis hermanos, mire, porque no siempre pasa así. No siempre sucede eso. Mire, mis hermanos, a veces en nuestras vidas, Dios está tratando con nosotros, está tratando con nuestras vidas, con nosotros, en situaciones de nuestras vidas, en pecados en nuestras vidas, en hábitos malos que nosotros tenemos, y está Dios tratando con nosotros, mis hermanos, y nosotros no abrimos los ojos. Nosotros ni siquiera nos enteramos. Y lo peor, muchas veces no reconocemos nuestro pecado. No reconocemos que estamos haciendo mal delante de nuestro Dios. Y no reconocemos reconocerlo. Pero doy gloria a Dios, mis hermanos, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y Él es un Padre, mis hermanos, que se preocupa por nuestra formación, es un Dios que se preocupa por nuestra santificación. Él continúa con paciencia trabajando en cada uno de nosotros hasta que nosotros, mis hermanos, podamos abrir nuestros ojos. Hasta que nosotros despertemos y digamos como el pueblo de Israel, es verdad. Hemos pecado contra ti, Señor. He hecho lo malo delante de ti, Señor. Por favor, perdóname. El Señor nos lleva hasta ese punto, donde nosotros estemos contra la espada y la pared y no tengamos más otra opción que levantar nuestros ojos al Señor y decirle, Señor, ayúdanos y perdónanos. Hebreos 12:7, fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos 12:7 dice, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque, pregunta el autor de Hebreos, ¿por qué? Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Todos como padres disciplinamos a nuestros hijos, ¿o no? Entonces la respuesta hay, ¿qué padre hay? Ninguno. O sea, que se considere buen padre. Ninguno.
Y escúcheme bien, iglesia, mire, porque no todas nuestras aflicciones, y sígame con mucho cuidado, mire, no todas nuestras aflicciones son parte de la disciplina correctiva de Dios. Dios tiene una disciplina correctiva para nosotros, pero repito, no todas nuestras aflicciones son causa o son parte de la disciplina correctiva de Dios. En este caso de Números 21, esta parte, aquí sí fue una disciplina correctiva de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ellos se habían equivocado. Ellos habían pecado contra Dios. Y Dios aplica entonces ahora, mis hermanos, Dios aplica una disciplina correctiva. Pero en otros casos, escúcheme bien, en otros casos Dios nos da otra disciplina, que no es una disciplina correctiva, sino que es una disciplina formativa. ¿Me están siguiendo? Es una disciplina formativa. Es decir, una disciplina que no se debe a ningún pecado que nosotros hayamos cometido. Es una disciplina que no se debe a algo malo que nosotros hayamos hecho, sino que se debe, mis hermanos, a una virtud que Dios quiere formar en nuestras vidas, a un carácter que Dios quiere formar en nuestras vidas. Y eso también ocurre en nuestras vidas. Cuando Dios quiere cambiar algo en nuestras vidas, cuando Dios quiere formar un mejor carácter en nuestras vidas, Dios usa, mis hermanos, su disciplina formativa. Así que, mis hermanos, todas nuestras aflicciones, todo lo que nos aflige, mis hermanos, no es muchas veces porque nos hayamos equivocado o porque hayamos pecado contra Dios. No. Ustedes recuerdan, mis hermanos, en Juan capítulo 9, versículo 2, nos dice que allí, en ese relato de Juan, nos dice que un ciego de nacimiento llega delante de Jesús, es ciego de nacimiento, y le pide al Señor que lo sane. Y los discípulos en ese momento le dicen al Señor Jesucristo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que este hombre naciera ciego? Y Jesús le responde, ni este pecó, ni sus padres pecaron, sino que este hombre está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la respuesta que da el Señor Jesucristo. Es decir, mis hermanos, que en ocasiones nuestras aflicciones, mis hermanos, que Dios usa también, son para, mis hermanos, mire, esas aflicciones Dios las usa, mis hermanos, para que cuando nosotros seamos liberados de todo eso, mis hermanos, cuando todo eso pase, nosotros, mis hermanos, podamos darle gloria a nuestro Dios. Cuando todo eso pase, mis hermanos, y venga la calma, el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Es para eso. Y en este caso, mis hermanos, del pueblo de Israel, era una disciplina correctiva. Dios les impone una disciplina. Y qué bueno, mis hermanos, de verdad, ver en el texto que este pueblo abrieron los ojos y ellos pudieron ver que lo que Dios estaba queriendo decirles. Y ellos aceptaron y admitieron su pecado y se arrepintieron delante de Dios. Qué bueno. Entonces el pueblo acudió a Moisés, le confesó su pecado y dice al final del versículo 7, fíjense ustedes, al final del versículo 7 dice que Moisés intercedió por el pueblo. Moisés intercedió por el pueblo. Y esta no era la primera vez que Moisés hacía esto. Ya Moisés había intercedido mucho por este pueblo de Israel. En muchas ocasiones él intercedía delante de Dios por el pueblo de Israel. Y es por eso, mis hermanos, que Moisés prefigura a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor. Amén. Señor Jesucristo es nuestro intercesor delante de Dios. El Señor Jesucristo, mis hermanos, es nuestro mediador y de hecho es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie más. Amén. Solo nuestro Señor Jesucristo. Y vean la respuesta de Dios. Versículo 8.
El Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y yo quiero, mis hermanos, que noten aquí en este versículo que esta fue una respuesta sorprendente de parte de Dios. Y digo que es sorprendente, mis hermanos, porque fíjense ustedes que Dios responde con una solución. Muchas veces no lo hace, pero aquí responde con una solución. Recuerden, mis hermanos, que esta es la 7ª vez en el libro de Números que ellos se quejan, que el pueblo de Dios se queja contra Moisés y contra Dios, porque este era un pueblo de dura cerviz. Este era un pueblo rebelde, era un pueblo ingrato. Y Dios pudo decirle, mis hermanos, Dios pudo decirle justamente, mire, no esperen una respuesta de mí, no esperen una solución de mí. Traten ustedes con esas serpientes. Liden ustedes con esas serpientes y vean ustedes qué hacen con esas serpientes. Pero no esperen una solución de mí, no esperen una respuesta de mí. Y nadie podría decir que Dios sería un Dios injusto por hacer eso. Nadie podía haber dicho eso. Y no podían acusar a Dios de ser injusto. La solución, fíjense mis hermanos, que la solución que Dios da solamente proviene de su gracia, de su misericordia y de la compasión que tiene con su pueblo y la compasión que tiene contigo y conmigo. Solamente de su gracia, mis hermanos. Mis hermanos, qué descanso de verdad, mis hermanos, mire, y qué alivio saber que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Eso es un alivio, mis hermanos, de verdad, les digo. Es un alivio saber de que Dios no desprecia a nadie que venga con un corazón contrito y humillado. Mire, no importa cuántas veces yo haya pecado, no importa cuántas veces yo haya fallado, no importa cuántas veces yo haya caído, mis hermanos, no importa cuántas veces yo me haya equivocado contra nuestro Dios. No importa cuántas veces nosotros hayamos pecado, mis hermanos. Si venimos a Dios humillados, con un corazón contrito y humillado, arrepentido delante de Dios, dice la palabra de Dios que Él no desprecia a nadie que venga así en esa condición. Amén. Él no desprecia a nadie que venga así. Ahora bien, iglesia, notemos algo más aquí, algo más sorprendente. Fíjense, mis hermanos, que ellos le piden a Dios que les quiten las serpientes. Ellos le dicen, Moisés, dile a Dios que nos quiten estas serpientes. Pero Dios no les quita la serpiente. Al contrario, Dios le dice a Moisés, haz una serpiente. Él no la quita. Le dice a Moisés, hazte una serpiente. Dice el texto, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba? Y vivía. Y mire, si hay algo que me llama la atención aquí, mis hermanos, en este versículo, en este texto, mis hermanos, es que Dios le proveyera, mis hermanos, una serpiente cuando lo que ellos buscaban era la sanidad de esas serpientes. ¿Me entienden? Lo que ellos buscaban era la sanidad de estas serpientes. Y es paradójico, mis hermanos. Es una paradoja porque, mire, lo que les estaba dando muerte, ahora les iba a dar vida. Y mire, mis hermanos, nosotros podemos ver en esta parte del relato, nosotros podemos ver cómo Dios estaba instruyendo al pueblo. Ellos acababan de decir que el maná era un alimento que detestaban, que ya no querían maná, que era un alimento miserable. Y ahora, fíjense mis hermanos, y ahora Dios toma algo como una serpiente, algo que verdaderamente es detestable. Yo no sé ustedes, pero tocar una serpiente así fría, eso es detestable. Y les recuerdo que para
pueblo de Dios, para la cultura judía, la serpiente misma, mis hermanos, la serpiente era un animal que era detestable, porque recuerden ustedes que fue una serpiente la que Satanás usó para engañar a Adán y Eva en el jardín del Edén. O sea que para la cultura judía, una serpiente representaba el mal. O sea, ¿qué más detestable podía ser que una serpiente? Entonces, bien, el maná es detestable para ustedes, pues toma, una serpiente. ¿Mm? Pero hay algo más glorioso, mis hermanos. Dios está usando esa serpiente detestable y lo estaba haciendo como un instrumento de salvación. Sí, mis hermanos, mire, Dios le estaba enseñando al pueblo de Israel cómo es que Él trabaja. Pero esto, mis hermanos, esto apuntaba a algo más. Esto no se quedaba allí, esto apuntaba a algo más. Hay algo también detestable, mis hermanos. Hay algo también detestable cuando nosotros vemos a Cristo en la cruz. Al verlo clavado allí en la cruz, ensangrentado. Dice Isaías que era detestable, o sea que Jesucristo allí en la cruz no tenía ningún encanto, que Jesucristo allí en la cruz no había nada bonito en él, nada agradable en él. Despreciado era ante los hombres, dice Isaías. Cuando lo vemos allí clavado y ensangrentado, ofreciendo su vida por nosotros. Eso humanamente era detestable también, que mucha gente no lo quería ver. Oh, este hombre, cómo está sangrando. Mira, lo que nosotros podamos ver en estas películas, eso no es nada para lo que realmente estaría, cómo estaría nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Eso era humanamente detestable. ¿Mm? Pero ¿saben qué, iglesia? En eso que la humanidad detestaba, allí nosotros encontramos salvación y vida eterna. Amén. Allí nosotros encontramos salvación y vida eterna. ¿Mm? Pero hay algo más glorioso, mis hermanos, aquí que nosotros encontramos en este texto. ¿Mm? Porque aquí encontramos el punto más alto, el punto más álgido. Aquí encontramos, mis hermanos, quizás el clímax de este relato. Y es, mis hermanos, la simpleza de cómo fue la sanidad y la vida del pueblo de Israel. ¿Mm? Fíjense ustedes, mis hermanos, que la serpiente metálica, fíjense con cuidado, la serpiente metálica que hizo Moisés de bronce, esa serpiente no tenía que ser llevada a un sitio para que esta persona o aquella persona fueran sanadas o fueran salvas. ¿Mm? Esa serpiente no tenía que ser trasladada a ningún sitio. Tampoco se necesitaba un ritual de un sacerdote para que este hombre o esta mujer pudieran ser sanadas, estas personas que habían sido mordidas por las serpientes. ¿Mm? No se le pide a la persona que ha mordido la serpiente, no se le pide que vaya a su familia, a su esposa, a su madre, para que lo lleve, para que sea sanado, para que sea salvo. No. No se le pide tampoco a las personas que haga una oración especial para que pueda ser salvo. No, nada de eso, mis hermanos. ¿Qué es lo que se le pide? ¿Mm? A la persona que era mordida por la serpiente, mira y vivirás. Que mire la serpiente. Y al mirar la serpiente de bronce, ¿qué sucedía? Que esa persona era sanada, que esa persona vivía. ¿Mm? El mensaje es muy claro, mis hermanos. El mensaje es muy claro. ¿Mm? A ellos se les dijo, tu sanidad, tu salvación no depende de nada, nada, nada de lo que tú hagas. Nada. Depende totalmente del poder, de la gracia de nuestro Dios. Amén. Esa gracia que Él ha hecho posible, mis hermanos. Y lo ha hecho posible simplemente, está la simpleza, simplemente con una mirada. Con una mirada. ¿Mm? Una mirada a una figura quizás allí mal hecha de bronce, pero salvaba la vida y daba salvación.
Amén. Y este era, mis hermanos, mire, para ellos, este era un remedio 100% eficaz. ¿Mm? Era un remedio, mis hermanos, 100% eficaz. Hoy nosotros sabemos, mis hermanos, que la medicina no es 100% eficaz. No. Yo déjeme decirles que después de la vacuna del COVID, tengo las articulaciones muy mal. Hoy nosotros vemos, mis hermanos, que la medicina no es totalmente eficaz. De hecho, la medicina tiene efectos secundarios, ¿o no? Tiene efectos secundarios. Pero mis hermanos, mire, aquí el remedio era 100% eficaz para todo aquel que miraba la serpiente de bronce. Y no importa, mis hermanos, qué tan grave era la condición del enfermo, del que había mordido la serpiente. No importa, mis hermanos, si había sido mordido por 1, 2 o 3 serpientes más. No importa si la serpiente lo había mordido 1 hora, 2 horas o 10 horas antes. El caso, mis hermanos, es que si la persona tenía vida y miraba a la serpiente, esa persona vivía. Y una cosa más, mis hermanos, fíjense ustedes, que el que era mordido por la serpiente, tenía que mirar, él tenía que mirar. Él no podía, mis hermanos, decirle quizás a su madre, llévame para que yo pueda ver la serpiente, acompáñame para yo ver la serpiente, o mamá, o decirle a mi mamá, a mi madre, o decirle a mi esposa, mira tú por mí, mira tú la serpiente por mí. No, no podía. No podía, mis hermanos, no podían pedirle a nadie que hicieran lo que solamente él podía hacer. ¿Por qué? Porque esto es un asunto personal, mis hermanos. Es un asunto personal. Mis hermanos, tú y yo tenemos veneno en nuestro cuerpo. Tú y yo, mis hermanos, queremos ser sanos. Tenemos la solución divina. Amén. Tenemos la solución divina. Y a esa solución divina, Dios le imprime el poder para que nos dé salvación y para que nos dé sanidad. Y dice el texto que cuando el mordido miraba, su sanidad era inmediata. Era sanado totalmente, 100% e inmediatamente, total. ¿Y por qué les digo, mis hermanos, que este es el punto más álgido y este es el clímax de esta historia, de este texto de Números 21? Porque mire, si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, nos vamos aproximadamente 1500 años más adelante de este pasaje de Números, nosotros nos encontramos en Juan capítulo 3, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hablando con un líder religioso fariseo llamado Nicodemo. Y Jesús le comparte allí cómo una persona puede ser salva. Y Jesús le dice a este hombre Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y él le dice, ¿cómo es posible que yo ya siendo viejo pueda entrar en el vientre de mi madre? Él no entendía. Pero más abajo, nuestro Señor Jesucristo le dice en los versículos 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y luego viene el versículo 16, que es el famoso versículo que nosotros sabemos y que cantamos en esta mañana. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Mis hermanos, Jesús le está diciendo a Nicodemo, yo soy la serpiente de bronce. Yo soy esa serpiente de bronce que fue levantada. Y tú, Nicodemo, tú estás mordido por el pecado. Mis hermanos, mire, todos nosotros, todo ser humano, escúcheme bien, todo ser humano está mordido por el pecado.
Y esa serpiente que fue levantada en el desierto está todavía dispuesta a dar salvación y vida eterna. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que con su sacrificio en la cruz del Calvario hizo posible que tú y yo fuéramos salvos, resucitó al tercer día y hoy está vivo y reina para siempre. Amén. Iglesia, nosotros hemos sido mordidos por el pecado y tenemos la vida envenenada. Todo ser humano tiene la vida envenenada. Y así como la serpiente de bronce, mis hermanos, fue levantada, y la recomendación para ellos, la recomendación fue: mira y vivirás. Mira y vivirás. Y la ordenanza divina, mis hermanos, para nosotros, los seres humanos, pecadores, es: mira a Cristo y vivirás. Mira a Cristo y vivirás. No se necesita, mis hermanos, repito y enfatizo esto, no se necesita hacer nada más, porque no es por obras, es por pura gracia, por pura misericordia, que tú y yo hemos sido salvos. Amén. Porque mire, no es tu madre, no es tu padre, no es tu cónyuge, no es tu esposa, no es tu esposa, la que va a mirar por ti. No es ninguno de ellos. Porque cuando lleguemos al cielo, mis hermanos, nadie va a llegar junto a otro. No vamos a llegar allí agarrados del uno al otro. No. Esto es personal. Eres tú quien tiene que mirar. Solo el que mira a Cristo por la fe puede ir al cielo. Amén. Solo el que mira a Cristo por la fe puede ir al cielo. Y si tú estás aquí en esta mañana, amigo que nos visitas, y tú no has mirado, no has tenido esa mirada de fe en nuestro Señor Jesucristo y no has venido a Él en arrepentimiento y fe, yo te pido que en esta mañana, mis hermanos, amigo que nos visitas, a través de este texto que hemos estudiado, tú puedas comprender la necesidad que tienes de Cristo y puedas venir a Él en arrepentimiento, porque nadie más puede darte salvación y vida eterna. ¿Saben por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, más que en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias, oh Dios Santo, por tu perfecta palabra, Señor, y porque tu misericordia es grande, Señor. Tu misericordia es inagotable, Señor, y es nueva cada mañana, oh Dios. Y por esa gracia, por esa misericordia, Señor, hoy nosotros podemos, Señor, darte gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Oh, mi Dios, oramos, Señor, para que esta palabra en esta mañana, Señor, traiga cambios a nuestras vidas, oh Dios Santo, y para aquel, Señor, que no es salvo en esta mañana, oh Dios Santo, hoy pueda ser un día de salvación, oh Dios Todopoderoso. Que tu Espíritu Santo venga a ella a través de tu Evangelio predicado hoy, Señor, que es poder para salvación. Haya fiesta en el cielo por un pecador arrepentido, oh Dios Santo. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento para que todo esto, Señor, que hemos aprendido de ti en esta mañana, pueda, Señor, cambiar y transformar nuestras vidas, Señor. Para que nosotros podamos caminar, Señor, santa y piadosamente contigo, oh Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a ser fieles a ti, oh Señor. Ayúdanos, oh Dios Santo, porque sin ti no podemos. Tú eres esa serpiente levantada en el desierto, pero eres, Señor, también Rey poderoso que vive y reina para siempre, Señor. Que tu gracia y tu misericordia sea con todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia. Días son estos de días, declara la palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batalla, hambruna, carencia y dolor, y oyemos quienes cielo claman, prepara el camino al Señor. He aquí, Cristo viene ya,
brillando como el sol. El cielo lo verás, claro, rayo del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Ven aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol. El cielo lo verás, claro, rayo del Señor. Desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan los huesos, se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te ha alabado. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Jesucristo viene ya, brillando como el sol. En el cielo lo verás, declara hoy, daño del Señor. Desde Sion llegó la salvación. He aquí, Cristo viene ya, brillando como el sol. El cielo lo verás, declara un daño del Señor. Desde Sion llegó la salvación.